todos los inventos anteriores. O sea que antes de los incas, todos los aportes que nos dejaron las culturas pre-incas, los incas estiraron la mano y recogieron todos los inventos. En otras palabras más sencillas, los incas que inventaron, ajá, los incas no inventaron nada, puesto que ya se había inventado, eh, todos los inventos previos, ¿no? Ya. Henry, ¿qué culturas me faltó, Henry? ¿Hasta qué culturas hice la semana pasada? A ver si me ayudas. Hicimos hasta chachapoyas y aymaras. Ok. Entonces ya había acabado. Ah, ya, faltó eso. Ah, entiendo. Está bien, entonces, gracias por hacerme acordar. A continuación, borren todo lo que he dicho. Eliminen toda la grabación. Vamos a volver a empezar porque me acaban de hacer recordar todo. Entonces, vamos a ver lo que faltó de la clase pasada y que lo estoy compartiendo. Y ahí está. A ver, hemos hecho Sican, hemos hecho Shimu, hemos hecho Chincha, hasta los Chinchas creo que hicimos, y ya falta los chachapoyas. ¿Está bien? Los chachapoyas son culturas de la selva. Estuvieron ubicados en los departamentos de Amazonas y San Martín. Eso significa que son de la selva alta o de la selva baja. A ver, ¿cómo es eso? Chachapoyas estuvo ubicado entre los departamentos de Amazonas y San Martín. Eso es la selva alta. Primer dato importante de los chachapoyas. La palabra chachapoya incluso significa selváticos de montaña, o gente colla silvestre, o gente que vive en la selva de altura. Ok. Los chachapoyas han sido estudiados por Federico Kaumann. Son importantes porque no tuvieron capital. Lo que fueron es una confederación de tribus. Tribus independientes que se unían ante guerritas o para ayudarse por dificultades. Destaca sus cementerios, que se llaman mausoleos. Cuando se muere el pueblo, son unos enormes cuartos de piedra, y ahí están enterrados, bueno, no están enterrados, están ahí guardados como costal de papas, bienecitos, muertitos ahí adentro. Esos son los mausoleos. Construyeron también sus fortalezas como Cuela, lo que nos habla de guerras constantemente. Uno de sus enemigos fueron los Cajamarca. Los Cajamarca eran vecinos de los Chachapoyas y por eso, les digo, hicieron estas fortalezas. El otro es el Gran Pajatén. El Gran Pajatén, ubicado en San Martín, están decorados sus paredes exteriores con unas mujeres que están con las piernas abiertas, como las puedes ver. Eso significa que estamos ante la presencia de la Pachamama porque estas mujeres están representando las poses de parto. Estómagos inflados, cabellos de mujer, porque mire, están así todas despeinadas, entonces son mujeres, ¿no? Piernas en cuclillas, entonces a esa es representación de la Pachamama. Dentro de Cuela se ha encontrado unos recintos circulares que habrían servido para guardar comida, porque dentro de Cuela estaba el ejército haciendo guardia. Y en los abismos se encontró unas esculturas de madera llamadas los pinchudos, que se llama pinchudo porque, bueno, ahí está su órgano genital. Pinchudo, ese es el nombre que le puso Federico Kaumann.
que representan la fertilidad. Son de madera, están estas colgadas. La élite, al morir, era guardada en estas cápsulas de arcilla que se llaman los sarcófagos, también conocidos como purumachos. En cambio, no olvides que cuando era el pueblo quien moría, eran guardadas sus cuerpos en los llamados mausoleos. Pero cuando era de la élite, era en estos sarcófagos. Según Kauman, su cara tiene forma de plato, ¿verdad? Porque están aplastados, ¿no? Eso es lo que dice ahora, porque cuando era más joven, el arqueólogo Kauman decía que tenían formas de pene, lo cual podría ser también cierto. O sea, que se ve el prepucio, o sea, la gangle, no el prepucio, bueno. Pero luego dijo, no, mejor dicho, cara de plato, dijo. Ya, porque le hicieron bullying, vamos a hablar así. El fin de los chachapoyas fue violento porque como eran guerreros, los incas los tuvieron que masacrar. Y no fue fácil derrotarlos porque cuando fue Huayna Cap, mejor dicho, fue Tupac Yupanqui el primero que los aplastó, estos chachapoyas resucitaron con Huayna Capac y Huayna Capac los volvió a aplastar. Y estos resucitaron con Atahualpa y Atahualpa los tuvo que volver a aplastar. Pero justo llegaba Pizarro y los chachapoyas se unieron a los españoles. No fueron los únicos, hubieron otros también que se unieron. Ya, antes de seguir, falta esta cultura, ¿no? Ahí está. Vamos a hablar de los aymaras. Los aymaras, como ustedes recuerdan, fueron los que invadieron a la cultura... A ver, ¿a qué cultura habían invadido? ¿Te olvidaste? La cultura que invadieron los aymaras había sido a los tiahuanaco, ¿correcto? Y entonces estos tiahuanaco huyeron a Cusco y crearon a los incas. Eso te lo conté la vez pasada. Los aymaras se van a caracterizar no solo por copiar todas las técnicas económicas que hicieron los tiahuanaco, como por ejemplo lo de los pisos ecológicos, que sí, ¿no ves? Lo copiaron, ¿no? Lo copiaron. Ganadería, agricultura. Recuerda que ellos viven en la zona del frío. Sino que además van a ser curiosos porque no es que es un solo pueblo. Ellos van a conformar varios reinos pequeñitos. Como ven, alrededor del lago Titicaca, este es el lago Titicaca, ¿no? Alrededor se formaron un montón de reinos, los reinos del Urcosillo y los reinos del Umasuyo. Los ubicados al occidente del lago, o sea, yendo hacia el mar, se les llama los del Urcosuyo y simbolizan lo masculino. No significa que solo viven hombres, no, solo que simboliza lo masculino. Y los reinos del Umasuyo simbolizan lo femenino. Los reinos de Urcosuyo, ahí están, los canchis, canas, colles, lupacas, pacacas, carangas, etc. Reinos del Umasuyo son los que estás viendo aquí en bolitas de colores. ¿No? También es la canchis, canas, collas, pacacas. Profesor, pero hay dos canchis, hay dos canas, hay dos collas. Eso que te hace entender que son los mismos, pero unos representan como te dije, lo masculino y el otro representa lo femenino, ¿no? Hay collas y collas del Umasuyo y del Urcosuyo, canas del Urcosuyo, canas del Umasuyo, ¿no? Entonces, collas, collas, canas, canas, canchis, canchis. Ese es el nombre que tienen los reinos aymaras. Entonces, teníamos a los collas, también estaban los lupacas, ¿no? Y los más pobres se llaman los uros, porque los aymaras tienen su pequeño rey, tienen su nobleza, tienen sus sirvientes, y también tienen los más pobres, que son los uros. Los uros actualmente, ¿dónde viven? ¿Todavía viven? Claro, todavía viven los uros. Ellos viven encima del lago Titicaca. Ellos han hecho sus casas encima del lago Titicaca, sus casas de totora. Son puneños y bolivianos bastante pobres. Y también hicieron unas enormes torres funerarias
Parecen torres cilíndricas que se llaman chulpas. Ahí metían a sus muertos. Coleccionan las monedas de un sol donde están las figuras arqueológicas. Ahí hay chulpas. Ahí salió una de una chulpa. Y ya, muchachos, esto era lo que me faltaba hablarles. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor, para cerrar esto? Ya habíamos hecho los chincha, ¿verdad? Todo esto, no sé si hay alguna pregunta para cerrar la clase pasada, lo que les debía. No me gusta deber nada a nadie. En cambio, a mí sí me deben un montón de plata. Sí, ni más vuelvo a prestar. Ok, está bien. No, sí, me has hecho acordar de las deudas, ¿no? Me deben 200 soles hace 3 años y no me pagan, ¿no? Por eso ni más vuelvo a prestar plata. Toda mi vida me han estafado, ¿no? La vez pasada me encontré con una ex de hace 15 años que no nos veíamos. Ella está casada, tiene su hijo. Y me dice, vamos al cine, me dice. Y yo le digo, bueno, está bien, para recordar viejos tiempos. Claro, me dice. Y luego, ¿sabes lo que me dice? Un favor, ¿me puedes prestar 7,000 soles? No, en serio, ¿eh? Así me dijo. Este, no sé, ¿me ha visto cara de qué? No sé, me he visto cara de empresario, me he visto cara de dueño de alguna academia. En fin, hay gente bien desubicada en este mundo. Bueno, vamos a hacer la clase mejor porque, por supuesto que no la he vuelto a ver, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, un cine de 7,000 soles, ahí nomás. Vamos con los incas, 1200 a 1532. Ahora sí empezamos con el tema. Los incas, como te estaba diciendo, vienen a ser la síntesis de todas las culturas anteriores. Por eso es que justo me quedé en la pregunta, ¿qué inventaron los incas? No inventaron nada, solamente estiraron la mano y recogieron los inventos anteriores. ¿Ok? ¿Cuántos países abarcó el Tahuantinsuyo? El Tahuantinsuyo abarcó... A ver, ayúdame, porque tú eres el que tienes que estar atento. El Tahuantinsuyo abarcó... Recuerda tu número satánico, 6 países, ¿no? Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. Profesor, ¿me puede explicar qué cosa está dibujando? Estoy dibujando unos libros. ¿Y para qué, profesor? Para que veas una cosita importante. ¿Qué cosita me va a enseñar? Cuando tengas tus libros en... Ustedes tienen libros así seguro parados en su estante, ¿no? Seguro tienen un libro que está inclinado y no se cae porque los demás libros están parados y los están apoyando. ¿Verdad? Ya. ¿Cuál de estos libros sería el Imperio Inca? El rojo, por supuesto. ¿Y los otros libros qué serían? Chavín, Paracas, Mochenaje, Tahuanaco, Guarichi, Muchincha, Chachapoyas, Aymanes. Ahora entiendes qué significa que los incas son el resumen, el extracto, la síntesis. Los incas son la consecuencia de todas las culturas anteriores. Volviendo, abarcaron 6 países y la palabra Tahuantinsuyo significa 4 ¿qué? Empezamos a hablar quechua. Tahuantinsuyo significa 4 regiones. 4 regiones. Y estos son Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Ahí está en el mapa. ¿Cuál es el suyo más grande? El Collasuyo, el naranja. ¿Cuál es el suyo que da para la selva? Para la selva. El Antisuyo. ¿Cuál es el más chiquitito? El Contisuyo. ¿Y cuál es el que está en la zona nororiental? ¿Cuál es el suyo que está en la zona nororiental? La que está en la nororiental es el antisuyo. Ah, los agarré ahí. ¿Qué pasó? Los que dijeron Chincho y suyo. Chincho y suyo está en el noroccidental, pero si digo nororiental es el antisuyo. Estos dos del norte. Y Contisuyo y Collasuyo son del sur. Contisuyo sería sur
occidental. Y Collasuyo es sur, para allá se va, ¿no? Oriental, ¿no? Para allá. Así vino una pregunta de la UNI, una vez vino así, para que relaciones. ¿No? Profesor, me van a preguntar porque yo tengo entendido que cada suyo representa un animal. San Marcos jamás te va a preguntar eso, ¿no? Quiere que saques inferencias, no que memorices animales. ¿Cuál es la lengua que hablaron los incas de manera oficial? Desde Pachacute la oficializó. ¿Qué lengua hablaban los incas? A partir de Pachacute. El quechua. Muy bien. ¿Cómo se dice quechua en quechua? Yo le escribo Runasimi. Vamos al mapa otra vez. Por el norte, ¿hasta qué países abarcaron los incas? Hasta Chile. No, por el norte, he dicho. Oye. Hasta Colombia. ¿Qué río exactamente? Ancasmayo. Y por el sur, ¿hasta qué río llegaron? Río Maule. ¿Por qué los incas no conquistaron más arriba del río Ancasmayo y más abajo del río Maule y más hacia la zona de lo que hoy es Brasil, donde está la selva baja? ¿Por qué no conquistaron más? ¿A qué se debe eso? No conquistaron más, lo que pasa es que sabían que conquistar más territorios por esas zonas era inútil porque había gente salvaje que no querían conquistar, tribus paleolíticas, nómadas. Los mismos selváticos eran vistos por los incas como gente aburrida de conquistar porque se paraban escapando, no estaban centralizados. Además, la misma geografía de la selva hacía complicado encontrar a la gente. Por eso tampoco se conquistaron todo Colombia, porque habían salvajes. Tampoco se conquistaron todo Chile, porque ahí estaban otros recontra salvajes, llamados los araucanos o la tribu de los mapuches. Y con eso estamos haciendo posibles preguntas de examen de admisión sobre la ubicación. Continuamos y ahora vamos con el origen de los incas. Me olvidé algo. Por el extremo este, ¿hasta qué país máximo abarcó? Por el extremo este. Según ese mapa, abarcó hasta la zona de Argentina. Si tú ves acá, este es la parte más extrema del este a la que llegaron. Esa zona se llama Tucumán, ¿no? También conocida como zona de Cuyo. Ya, entonces ese es el extremo este. Ya, entonces, origen. ¿Cuál es la verdad del origen de los incas? Los incas, ¿de dónde provienen? Los incas provienen ¿de qué cultura? De la cultura tiahuanaco. Los incas provienen de la cultura tiahuanaco. Esa es la verdad. La cultura tiahuanaco tenía otro nombre. ¿Cómo se llamaba originalmente la cultura tiahuanaco? Se llamaba también empieza con T. La cultura taipicala. Muy bien ahí, Luis. Taipicala. Lo que pasa es que la palabra tehuanaco significa siéntate guanaco. En realidad se llamaban taipicala. Cuando llegaron al Cusco, los taipicalas encontraron que en el Cusco ya vivía gente o no vivía nadie. O sea, llegan al Cusco y encontraron una ciudad vacía o ya con habitantes. Ya vivía gente. Los primeros pobladores, los cusqueños originarios, eran muchos pueblos, ¿no? Ahí están los, ¿cómo se llaman? Los ayamarcas, los ayaruchos, los aguaceras, los pinahuas. En fin, repito, eso no te van a preguntar, pero sí te digo que cómo los recibieron a los incas, los cusqueños originarios, como los ayamarcas, ayaruchos, santasayas, pinahuas. ¿Los recibieron bien o mal? ¿Los recibieron así? Bienvenidos, invasores, así, o fuera acá. Claro, los recibieron mal, porque eran invasores, pero los incas tercamente se quedaron a ocupar el valle de Urubamba, ¿no? Que es el río, ¿no? Que está en el Cusco.
Pero los incas no quieren acordarse de que llegaron al Cusco consecuencia de una invasión. Por eso es que crearon dos famosas leyendas. La leyenda de los hermanos Sayar y la de Lago Titicaca. ¿No? ¿Te han contado eso? Tanto los hermanos Sayar como Manco Cápac y Mama Oglio salieron ¿de dónde? En ambas leyendas se habla que salieron de una ¿qué? De un lugar geográfico. A eso se le llama Pacarina, lugar de origen. Los hermanos Sayar habrían salido de una cueva, de la cueva Tamputoco, que está ubicada en Pacaritambo, y eso está ubicado a la vez en Cusco. Te la pongo más fácil. ¿Y cuál habría sido la Pacarina de Manco Cápac y Mama Oglio? El lago Titicaca. De ahí, las Pacarinas son lugares de origen. Pregunta, ¿por qué dos leyendas? Lo que pasa es que la de los hermanos Sayar es una versión para la nobleza. La del lago Titicaca es una versión popular. En el caso de los hermanos Sayar, eran 4 hermanos, que del dios Huiracocha les dijo que vayan a buscar la ciudad donde fundarían Cusco. Los hermanos se fueron matando unos con otros. Ahí estaba Ayar Manco, Ayar Uchu, Ayar Cachi, Ayar Auca. Al final, el único que llegó al Cusco, porque los demás murieron porque se fueron castigados, se convirtieron en piedras, en aves, fue Ayar Manco, que ya se había cambiado de nombre por Manco Cápac. Por eso termina siendo el primer Inca. En el caso de Manco Cápac y Mama Oglio, la segunda leyenda, el dios Sol es el que le dio una barreta de oro para que donde hunda la barreta se fundaría el Cusco. ¿Y en qué parte Manco Cápac hundió la barreta? En un cerro donde se funda el Cusco. Ese cerro se llamaba el cerro Guanacaure. El cerro, yo le escribo Guanacaure. Y ahí se fundó el Cusco. Según la leyenda, pregunta, ¿estas leyendas por qué se inventaron? Yo sé, profesor, se inventaron para que no se diga la verdad, porque su verdad fue triste de que llegaron al Cusco escapando como una migración. De acuerdo. ¿Se podría decir que detrás de toda leyenda hay una verdad? ¿O no? ¿Detrás de toda leyenda hay una verdad? ¿O todo es mentira? Bueno, toda leyenda tiene una verdad escondida. Toda leyenda tiene un disfraz de una verdad escondida. En otras palabras, ¿qué esconden ambas leyendas? A ver si me respondes eso. ¿Qué esconden? Porque cositas así te podría venir en un examen. Tú vas a hacer un San Marquino, tienes que sacar inferencias o destrezas cognitivas. Y mis preguntas intentan ayudarte a que tu mente despierte en ese sentido. Entonces, ¿qué busca? ¿Cuál era la pregunta? Me olvidé. Ambas leyendas, ¿qué es lo que buscan? O sea, ¿en qué se parecen ambas leyendas? Ambas leyendas, lo que pareciera que están diciendo en el trasfondo, es justamente lo que hace un momento dijimos. Qué casualidad que la de los hermanos Sayar y de la del lago Titicaca, qué casualidad que ambas historias te cuenten lo mismo, como que lo mismo. O sea, no en los personajes ni en la historia en sí, sino que en ambas el fin es el mismo, salir del sur y llegar a buscar la tierra prometida. En este caso, ¿cuál sería la tierra prometida? El Cusco. Qué casualidad que ambas leyendas te hablan el mismo relato, que ellos están buscando un lugar donde establecerse. Y es por eso que te digo que toda leyenda tiene una verdad histórica escondida, porque la verdad ya les expliqué, habían migrado los Taipicala a Cusco, ¿no? Entonces, toda leyenda también ayuda a encontrar esa verdad que ellos habían ocultado. Bien, vamos ahora a hablar de la capa cuna. Se le llama así a la relación oficial de incas. Y estos incas se dividieron en dos grupos.
los Urim Cusco y los Hanan Cusco. La diferencia entre los incas de Urim con los de Hanan es que los de Urim eran incas religiosos. En cambio, los de Hanan eran incas militares. En otras palabras, los incas de Urim les gusta más rezar o pelear. Rezar o conquistar. Los de Urim les gusta más la religión, por eso les digo. Ahora, eso explica el por qué, como lees ahí, ningún inca de Urim se llamó inca. Manco capa, sin chirroca, yo que pan que mete capa, ninguno lleva el nombre de inca. Podrían ser incluso considerados simplemente curacas. Es a partir de los Hanan Cusco que se habla de inca. Por eso es que el primer inca de Hanan Cusco justamente se pone Inca Roca. Profe, ¿qué significa la palabra inca? Único. ¿Y qué significa la palabra Capac? Poderoso. ¿Y qué significa la palabra Yupanqui? Memorable, recordable, admirable. ¿Y qué significa la palabra Guaina? Joven, mozo. Mozo poderoso, entonces. Claro, ahí está, ¿ves? Mozo poderoso. ¿Y qué significa la palabra machu? Viejo. Eres un machu, eres un viejo. Eres un huayna, eres un joven. ¿Qué significa Machu Picchu? Picchu es montaña, cerro. Ah, facilito. Machu Picchu, cerro viejo. Huayna Picchu, cerro joven. Ya. Entonces la capa cuna se representa a través de dos grupos, los Urim y los Anan. Los españoles creían que esto significa dinastía Urim y dinastía Anan. Sin embargo, yo les digo que los españoles se equivocaron. ¿Por qué? Porque no puedes coger un concepto usado en Europa para explicarlo como que el sistema de funcionamiento sea igual aquí. O sea, yo no estoy de acuerdo que se le diga dinastía Urim Cusco y dinastía Anan Cusco. ¿Por qué no, profesor? Solamente porque es una palabra escrita en español y no en quechua. No, no es por eso. Lo que pasa es que ¿tú qué entiendes como dinastías? Una dinastía es una familia de reyes. Así es. Dinastía Habsburgo, dinastía Borbón, dinastía Valois, dinastía Tudor. Esas son dinastías. Cuando el rey se muere, ¿quién asume el trono? El hijo. Y de ahí el hijo, cuando se muera, el siguiente hijo. Y esa es una dinastía de reyes. ¿En qué momento tiene que morir una dinastía? ¿Cuándo se cambia de dinastía? Cuando uno de estos reyes no pudo dejar ¿qué? No pudo dejar hijos, porque era impotente, no yo qué sé. Entonces ahí buscan a otro pariente y entonces cambia el nombre de la dinastía, ¿de acuerdo? En el caso de los incas pasaba lo mismo. No, no pasaba lo mismo. O sea, no necesariamente el inca moría y asumía a su hijo. A veces ocurría que no habían hijos nombrados por el rey, sino que el inca moría y entonces entre los hermanos se mataban. Tremendas guerras civiles. Y el hijo, o mejor dicho, el hermano que logre pegarle a su otro hermano que también quiere el poder, tomaba el poder. Entonces ahí no se puede hablar de una papá, hijo, papá nombra hijo, ¿no? Y papá. Aquí en el Perú era diferente. El ejemplo más famoso es cuando se peleó Huáscar con Atahualpa. Huáscar con Atahualpa se peleó y ganó Atahualpa. Entonces Atahualpa era el que legítimamente le tocaba ser el siguiente inca. Pero no solamente no se considera, o sea, los historiadores especialistas en incas no consideran no solo que se le diga dinastía, por lo que les estoy diciendo, de que no siempre es que el inca nombra a su hijo, porque los hijos se nombran solos porque se pelean con sus hermanos cuando un papá muere repentinamente. O sea, no solamente por eso es que no hay que llamarle dinastía, sino además porque en la cosmovisión andina se juega mucho con la palabra dualidad.
y la dualidad representa la oposición. La dualidad es el complemento y la oposición es a la vez tu complemento. Por eso es que te lo dije inicialmente. Más que decir dinastía Urim, hay que decir la dualidad Urim-Ana. Profesor, un ejemplo de dualidad. El sol con la luna. Allá, otro. El hombre con la mujer. Ah, verdad, dualidad. Ya. Urim, religiosos. Anan, militares. Religiosos militares. Ahora entiendes más o menos cómo funciona el concepto de la dualidad basada en el número 2, basado en la oposición, que a la vez es el complemento. Es un concepto complejo porque tú no tienes esa cosmovisión de la dualidad, ¿o sí lo tienes? No mucho, ¿verdad? Ellos manejan conceptos distintos al nuestro, por eso hay que conocer, no solamente es aprender datos, que en realidad no es solo datos, hay que aprender cómo piensan los peruanos en una época que tienen formas de ver la vida diferente, forma de ver la política diferente, forma de entender la cosmovisión y la religión muy distinta a la nuestra. El que logre entender el pensamiento de los peruanos de esa época ya tiene pues una gran ventaja de aprender mejor el significado del proceso histórico. Y con eso revientas las preguntas de Eco. Los incas de Urin Cusco, ahí los ves, Manco, Sinchi, Yoque, Maita y Capac, Yupanqui. Los incas de Handan Cusco están Inca, Rocaya, Huacahuira, Cochapacha, Cutetubi, Yupanqui, Huayna, Capac y Huasca. Ahora vamos a ver un detalle. ¿Cuál de todos estos incas no existió? O tal vez crees que su existencia no está totalmente probada. A ver, ¿cuál de estos incas crees que no existió? Excelente, Sergio y Cruz. Manco Cápac no existió. En todo caso, no está claro su existencia porque está mezclado con la leyenda. Lo más importante de Manco Cápac es que fundó el Cusco. Sinchirroca y Manco Cápac ambos pertenecen a la etapa legendaria. En sus gobiernos prácticamente no hicieron nada importante, excepto Manco Cápac que fundó el Cusco y ahí queda. ¿Y por qué no hicieron nada interesante? Porque todo su gobierno se la pasaron peleándose con ¿quiénes? ¿Con quiénes, pues? Con las etnias cusqueñas, con los pueblos originarios, con los cusqueños que no los vieron bien a los invasores. Así es. O sea, los Poques, los Lares, los Guayas, los Ayermacas, los Santasayas, los Aguaceras. Ajá. Entonces, ese es el detalle. Sin embargo, cuando llega al poder Yoque Yupanqui, encontró una solución para que ya pacifiquen la etnia cusqueña, o sea, la etnia inca, con todas las demás etnias vecinas. ¿Cuál fue la solución para que Yoque Yupanqui haya llegado a convencer a que ya no se peleen más? Yo sé, profesor, firmaron un tratado de paz, que no saben leer ni escribir, ¿cómo van a firmar un tratado? De manera verbal, no. ¿Qué hizo Yoque Yupanqui para poder apaciguar a las etnias vecinas y poder empezar a hacer la Confederación Cusqueña e integrar a todas las etnias cusqueñas? ¿Cuál era el secreto de Yoque Yupanqui? Yoque Yupanqui simplemente embarazaba a las hijas de los enemigos vecinos para que ese hijo pase a tener sangre inca y sangre del enemigo, cosa que ahora sí, ese hijo servía como una especie de bisagra que unía en amistad a los dos pueblos. Por eso te digo, son conceptos que tú tal vez digas, ¿qué es posible? ¿Cómo es posible, profesor? Ese Yoque Yupanqui ahorita estaría en la cárcel por violador. ¿Cómo se pone a embarazar a las hijas de los jefes enemigos encima? Claro, hay que ser empáticos con la forma de pensamiento, porque si vas a analizar a los incas con pies del siglo XXI, entonces eres capaz de decir que los incas eran terroristas porque mataban a sus hijos en sacrificios humanos. Cuando hay que entender el por qué en su mentalidad era necesario hacerlo. Y eso escapa de toda legislación actual. Aunque es difícil entenderlo, ¿no? Porque asesinato es asesinato, pero por eso te digo, en ese caso hay que analizarlo desde la visión antropológica también. Entonces, ¿cómo se llama lo que hizo Yoque Yupanqui? Inicia la llamada Confederación Cusqueña y esto continúa hasta
hasta el Inca Wiracocha. Hasta el Inca Wiracocha, desde Yocoyupanqui, los incas se casan con las hijas de los vecinos cusqueños para que se logre una paz. Y seguro por ahí alguien estará preguntando, profe, protesto, porque a mí me han contado que el Inca se casaba con su hermana la Coya. Eso es cierto. Entonces no entiendo por qué me dice que se casaba con la vecina. Lo que pasa es que el incesto, ¿desde cuándo renace? Renace desde Pachacútec. Desde Pachacútec. Sí. ¿Y el incesto desde cuándo empieza? Desde Manco Cápac y Sinchirroca, pero este incesto tuvo que ser eliminado desde Yocoyupanqui, por lo que les decía que había que iniciar la etapa de la Confederación Cusqueña. Y con Pachacútec se vuelve nuevamente a estar con la Coya. Bien, a ver, ¿qué inca te van a preguntar principalmente? Estos, Pachacútec, Yupanqui y Huayna Cápac. Estos son los tres más importantes. Pero yo quiero que aprendas algo de este. Me late que de Inca Roca no vaya a venirte una pregunta. Profe, de los de Urin no viene nada. Difícil que te venga algo de los incas de Urin. En todo caso, solo recuerda que con los incas de Urin no hay expansión territorial. ¿Por qué? Porque no son militares. Paran haciendo el pago a la tierra, con la Pachamama. Estos incas se parecen, digamos, ¿a quién actualmente? A un curita. No, más poderoso que un cura. Es un inca, no es cualquier cosa, pero son de Uri. Sería lo que hoy en la Tierra es quién. A ver, ¿quién me lo dice? Muchachos, ¿cómo se llama el hombre actual más poderoso del planeta en términos religiosos? El Papa, correcto. Los incas de Urín es como decir un papa. Tiene el gobierno religioso. En cambio, los de Anan, como cogen las armas, van a empezar a buscar conquistar. Es recién, sin embargo, con Pachacútec que empiezan las conquistas. Pero ¿por qué yo cito a Inca Roca? Porque ponte en el cerebro de Inca Roca. Difícil, pero lo intentaré, profesor. Ya, si tú eres el Inca, llamado Inca Roca, y eres de Hanan, ¿tienes el poder político o religioso? Pues los de Hanan son los que tienen el poder político y militar. Así es. Si tú tienes el poder político y militar porque eres el Inca, ¿tú puedes vivir sin religión? ¿Tú puedes vivir sin religión? No. Claro, estamos hablando si tú fueras Inca Roca, porque yo sé si tú fueras el alumno de esta academia, claro que tú sí puedes vivir sin religión porque te vale madre la religión, ¿no? Solo te importan los estudios, el dinero y el materialismo, no el idealismo ni la espiritualidad. Por eso ayer no estuviste apoyando las marchas. Te importa muy poco la ayuda o al colectivo, ¿no? Ya, está bien, mejor no hablo. Entonces, los de Hanan Cusco son más de política y expansión, pero no pueden abandonar la religión, no pueden abandonar la religión. Por eso es que Inca Roca invita a un Inca de Urín, ojo con eso, Inca Roca, repito, invitó a un Inca de Urín para que lo ayude a gobernar. Perdón, profesor, ¿me está diciendo que desde Inca Roca gobernaban dos incas? Eso he dicho. Al que no me lo entendió, dime, desde Inca Roca, ¿quiénes son esos dos incas que gobiernan? El Inca de Hanan, que sería en este caso Inca Roca, y un Inca de Urín, que sería pues alguien de su mayor confianza que esté vinculado a lo religioso. A ver, una pregunta. ¿A quién nombrarías tú como Inca de Urín? Oh, profe, tengo que elegir a uno de los incas que estoy leyendo acá, Manco, Sinchi. No, ninguno de estos, porque estos ya habían gobernado. O sea, ¿tú a quién nombrarías como tu... no me digas nombres, no me digas apellidos.
no, si tú fueras un inca de Anan, ¿a quién elegirías como tu mejor hombre de confianza para que también sea otro inca, en este caso de Urin solamente, para que los dos gobiernen? ¿Elegirías a alguien de tu familia? Bueno, Sergio. Sergio, ¿quién de tu familia le tienes mayor confianza? Pero que sea de tu edad, más o menos de tu edad, más o menos de tu edad. A tu hermano, correcto. Ah, ¿tienes su hermano gemelo? Ah, mira, no sabía. Qué bacán. Ya, Inca Roca, desde Inca Roca eligen al otro Inca, su mejor hermano, su hermano de mayor confianza. Esos son dos Incas. ¿Cómo se llama cuando gobiernan dos Incas casi de la misma edad y el otro es el hermano de mayor confianza del Inca? Eso se llama diarquía. No, Sergio, cuidado, diarquía, porque arquía es gobierno, ¿no? Dualismo es oposición y complemento de los contrarios. O sea, dualidad, ahí se ve Urin y Anan, pero desde Anan Cusco hay una diarquía de poder. Entonces, profesor, pero en mi colegio nunca me han dicho que hubieron dos incas que gobernaban al mismo tiempo. Bueno, a mí tampoco me lo dijeron. Es a partir de Hanan Cusco que gobiernan dos incas. Nunca gobernó un inca. Pero claro, por supuesto que el inca de Anan o el inca de Urin es el que tiene más poder. Desde Inca Roca, ¿qué inca de los dos tiene más poder? El de Hanan, por supuesto. Por eso es que en algunos libros, seguro has escuchado, Hanan Cusco, Alto Cusco, Urin Cusco, Bajo Cusco. Urin bajo significa menos poderoso. Hanan alto, más poderoso. Ahí ves la dualidad. Por ejemplo, hay algunas relaciones, a ver, por ejemplo, hay relaciones que el hombre tiene que tener carácter, pero si su pareja también tiene carácter, no van a poder complementar esa dualidad. A veces el hombre tiene que tener carácter y la mujer tiene que ser sumisa. Entonces ahí se complementa. Hay chicas también que les gusta que el hombre tenga carácter, no para golpear a la esposa, obviamente, sino para sentir que el hombre es el que brinda seguridad, es el que toma las decisiones, y la chica es sumisa. La chica sería Urin, ¿no? El hombre sería de Hannah. Entonces, digamos que ahí se forma un complemento, ¿no? Porque a veces cuando los dos tienen carácter fuerte, ahí serían Hanan con Hanan, chocan, pues, ¿sí? Eso para que entiendas lo que estoy contando. Bueno, entonces volviendo. ¿A partir de qué Inca empiezan las expansiones? A partir de Pachacute. Vamos con eso. Es a partir de Pachacute que se inicia la fase imperial. Y significa, ¿qué significa fase imperial? Es la fase cuando los incas dejan de ser del tamaño del Cusco, o sea, se aburren de ser solamente esa bolita llamada Cusco y buscan expandirse. La pregunta es, ¿Pachacute va a expandirse después de haber derrotado a sus principales enemigos? ¿Quiénes eran los principales enemigos que tenían los incas y eran originarios de Andahuaylas, Apurímac? Los chancas, que habían incluso expandidose por Ayacucho, por Huancavelica. Bueno, sobre la historia de los chancas. Ellos, como te dije, eran de Apurímac, tenían una pacarina, que era el lago Choclococha, decían que de ahí habían salido. Son importantes porque fueron los principales rivales de los incas. Eran una confederación de pueblos, no tenían capital. Su dios se llamaba Uscovilca, que era una momia, que en vida había sido un maldito criminal, y por eso cuando se murió lo volvieron su dios porque había matado mucha gente. Y eso, ¿no? Los chancas se atrevieron a enfrentarse a los incas en una época donde repito, en una época donde los incas estaban débiles. Profesor, pero yo nunca imagino que uno de estos incas estaban débiles. Oye, hubo una época en donde los incas estuvieron muy débiles, entraron en crisis. ¿Alguien me puede decir a partir de qué inca de Hanan entraron en crisis? Porque el inca ya era muy viejo, incluso había nombrado a su hijo como sucesor y no hacía nada bueno, era un vicioso. Su hijo se llamaba Incaurco, por eso es que ni salió en la lista. Ese inca fue Huiracocha.
El Inca Huiracocha. Huiracocha es también conocido como el Inca Viejo. 80 años gobernando. Y había nombrado, repito, a su hijo como el sucesor Inca Urco. Pero Inca Urco paraba violando a las mujeres de baja extracción social. Se paraba emborrachando toda la noche. Era normal verlo miccionando por el Coricancha. Entonces, el Cusco estaba debilitado por tener un Inca Viejo y tener un Auqui que está hasta el queso. Esa debilidad que tenían los incas en ese momento lo aprovecharon, como te dije, los chancas. ¿Quién era el inca que gobernaba el Perú cuando invadieron los chancas? Huiracocha. Ah, Huiracocha. ¿Y Huiracocha, tú crees que tuvo el valor de enfrentarse a los chancas? No, no tuvo el valor. Huiracocha, por el contrario, se la picó y se escapó del Cusco y se fue bien lejos. Huyó, y como huyó, los chancas creían que su victoria había sido de lo más facilito. Lo que no sabían los chancas era que un joven general de 30 años llamado Cusi Yupanqui se enfrentaría a los chancas. Profe, Cusi Yupanqui luego sería Pachacútec. Ese mismo. Y por eso es que el mérito de la victoria inca sobre los chancas, ¿a quién se lo debemos? ¿A Pachacútec o a Huiracocha? El mérito de la victoria inca sobre los chancas se la debemos a Pachacútec. Si la pregunta fuera, cuando los chancas invadieron el Cusco, ¿quién gobernaba el imperio inca? Cuando los chancas invadieron el Cusco, ¿quién gobernaba el imperio inca? Ahí sí es Huiracocha, pero el mérito se lo llevó su hijo porque él fue el que enfrentó a los chancas. Cusi Yupanqui cambiado por Pachacútec. ¿Cómo fue que ganaron los incas? En la batalla de Yaguarpampa se dio la pelea. Los incas eran algo de 2000 y los chancas eran algo de 6000. Y ganaron los incas. Pero ¿cómo pueden ganar los incas si son tan poquitos? Es que en plena batalla el cielo se abrió en dos y apareció, ¿quién crees? Un milagro, el dios Huiracocha, que tiró rayos desde el cielo y ordenó que cada piedra al que el rayo le cayera, esa piedra se convertiría en un soldado inca y ayudaría a los incas a derrotar a los chancas. Y así fue como 5000 rayos cayeron a las 5000 piedras y se convirtieron en soldados. Las piedras se convierten en soldados. Y así fue como los incas se hicieron fuertes, le robaron el dios a los chancas, Cusco Vilca, porque en esa época, si tú le robas el dios al enemigo, ya la guerra se terminó. Las guerras en esa época no las gana el que mate más al otro. La gana el que pueda robarle el dios, o sea, su principal ídolo, y con eso los chancas se desmoralizaron. Y luego ya los capturaron, les sacaron la cabeza, los forraron con oro, bebieron chicha de jora, hicieron de sus huesos flautas, de sus ojos collares, de su estómago tambores. O sea, profesor, los incas no eran muy pacíficos cuando se vengaban. Pues yo diría que no, ¿no? Si son un imperio, pues ¿tú qué crees? Que los incas son santitos. O sea, tienen que aplicar la violencia. Es una época de mucha violencia. Ay, 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 ay. O sea, si Willax hubiese existido en la época de los incas, les habría dicho, ¿qué cosa ya? ¿No? Peor que vándalos, peor que Tarruco. ¿Qué les habría dicho ya aquí? ¿No? Al Qaeda ya les habría dicho, ¿no? Pero bueno, hay que entender la historia en su contexto. Ganó Pachacute y ¿crees que realmente las piedras se volvieron soldados? ¿Qué es lo que realmente pasó? Lo que pasó realmente fue, profe, lo que me ha dicho de las piedras es un mito. Obvio, ¿no? Es el mito que inventaron los incas al regresar a casa. Qué inteligentes y astutos los incas, no cuentan la verdad. ¿Y por qué no quieren contar la verdad? Porque la verdad es muy triste. ¿Cuál es esa verdad, profesor? ¿Que los incas le ganaron a los chancas? No, porque los incas eran más guerreros y todo lo demás, sino porque tuvieron la suerte de que en plena batalla, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Lo de los rayos, profe. No, ese es el mito. ¿Cuál es la verdad? En plena batalla, los vecinos que habían ido a mirar la batalla, que habían subido a todos los cerros, decidieron bajar a ayudar a los incas. Tuvieron ayuda, correcto, de las etnias vecinas cusqueñas, Poques, Lares, Guayas, Ayaruchos. Todos ellos decidieron unirse a Cusi Yupanqui,
Y así es como ganar. Entonces, cuando regresaron a casa, contaronle que no, hijo, ganamos porque las piedras se volvieron soldados, para que la historia termine siendo más heroica, pues, ¿no? Porque si le dijeras a tu hijo, hijo, ganamos de chiripiola, nomás ganamos. Mucha, hijo, que si no llegaban las etnias vecinas a tiempo, que ni la contábamos, hijo. Entonces el hijo no se va a sentir admirado de su papá, ¿no? Sergio, te cuento, lo que ocurre es que estos pueblos cusqueños no solo ayudaron a los incas por querer ayudar, sino que pensemos un poquito, Sergio. Si estos pueblos no ayudaban a los incas, lo más probable es que los incas hubiesen perdido la guerra. Obvio, pues, profesor, los chancas eran muchos más y muchos más salvajes en la guerra. Ajá. Pero si los chancas no solamente hubiesen chancado a los incas, sino además ¿a quién? A todas las etnias cusqueñas, porque los chancas hubiesen querido agarrar todo el Cusco. Por eso explicas ahí que las etnias cusqueñas prefirieron ayudar a los incas, porque esas etnias también hubiesen pagado pato ante la invasión chanca. Entonces no les convenía. Tenían que ayudar a los incas de todas maneras para asegurar su propia integridad. ¿Se entendió la idea, Sergio? A tu pregunta, ¿no? ¿Por qué los ayudaron así nomás? Claro, era para asegurar su propia integridad. Entonces, Pachacútec es el nombre que se pone, antes era Cusiyupanqui, pero ¿por qué se cambia de nombre? Pacha, tierra, Cútec, transformador. Pachacútec es el que marca una nueva era, el que transforma la tierra. Sí, pero transformar la tierra no en el sentido de que eres un campesino, no. En el sentido de que haces un cambio en la historia. Pachacute, transformador del mundo, transformador de la tierra. En otras palabras, el que crea el imperio inca. Profe, pero el imperio ya existía. No, el imperio recién existe desde Pachacútec. ¿Y por qué? Porque la palabra imperio significa expansión. Ah, ¿verdad? Y o sea, a partir de Pachacútec recién que se expande. ¿No ves el mapa? Es a partir de Pachacútec, el color naranja, que se inicia la expansión. Después de haber derrotado a los chancas, Pachacútec se emociona y continúa conquistando otras etnias, incluyendo a los propios aymaras. Pachacútec, como inca, miren todo lo que hizo. Como inca, después de derrotar a los chancas, decidió nombrar a su hijo para que lo acompañe a su padre inca a gobernar. Hijo, sí, papá, te voy a nombrar mi sucesor, el Auqui. Gracias, papá, qué honor. Cuando yo me muere, hijo, tú serás mi reemplazante inca. Muchas gracias, papá. Hijo, ya que tú eres el Auqui, me vas a tener que acompañar a gobernar. ¿Y por qué, papá, si tú eres el Inca? Para que tú aprendas cómo tu padre gobierna. Entiendo, papá. Me vas a acompañar a todas las guerras para que tú sepas las estrategias que yo hago. Cosa que así, cuando yo me muera, tú habrás aprendido las lecciones de tu padre en el poder. Entiendo, papá. Chévere, papá. Eso se llama correinado. Correinado. Es lo mismo correinado que diarquía. ¿Sí o no? Solo dime sí o no. Es lo mismo correinado que diarquía. ¿Sí o no? Obviamente la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque claro, te dije que la diarquía es el gobierno de dos incas de Anan simultáneamente. Perdón. Es de dos incas, uno de Anan, el otro de Urin, pero que son de la misma edad. Ambos son incas, pero la diferencia con el corrinado es que así como existen dos incas al mismo tiempo gobernando, el inca de Anan nombra a Lauki, a su hijo chibolo, para que sea el que lo acompañe a su papá a que vaya aprendiendo cómo él también va a tomar decisiones. Entonces, ese es el correinado o el cogobierno que hace a partir de Pachacute. Ya. También fue Pachacute quien, como vemos, nuevamente te enseño el mapa, empieza a expandirse y como que ya se van a ir formando, no mucho, pero un poquito, ya se van a ir formando los cuatro suyos.
Pachacútec también creó los grandes edificios del Cusco. ¿Cómo se llama? El máximo edificio que se construyó para el dios Sol. Sacsayhuamán, Coricancha, Machu Picchu. ¿Cuál de estos edificios construyó para venerar al dios Sol y tenga función religiosa? Muchachos, Sacsayhuamán, Coricancha o Machu Picchu. El Coricancha. Pero también inició la construcción de Sacsayhuamán como fortaleza. Y ojo, él fue el que creó Machu Picchu. ¿Él mandó a construir Machu Picchu? Así es. Incluso él creó también los Agyaguasis. ¿Qué es eso? El lugar donde van a ir las chiquitas más bonitas para que trabajen como monjas en honor al sol. Se les llama las escogidas, las elegidas. También creó las mitas. ¿Qué es eso? Trabajo obligatorio de todos los mayores de edad a favor del Estado. Ay, 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 ay. Y también oficializó el culto al sol. Lo declaró, el dios Sol es el dios oficial. No es el único. Se pueden aceptar muchos otros dioses. Y también el quechua. El quechua es la lengua oficial a partir de Pachacútec. Todos tienen que hablar quechua. Todas mis conquistas, mis colonias hablarán quechua. Tienen que venerar al sol. ¿Los incas toleran otras lenguas? Sí las toleran, pero estás obligado a aprender quechua. No exterminas las lenguas de los vencidos. A diferencia de los españoles que sí nos obligaron a que hablemos castellano y no toleran hablar quechua. Por eso es que el quechua siempre ha sido visto como una lengua inferior. Eso es por el marketing que hizo la colonia. Luego de Pachacútec tiene Tupac Yupanqui. Perdón. Acá, con Tupac Yupanqui. Bueno, profe, pero ¿por qué hay dos Tupac Yupanqui? 1 y 2. Claro, es que las conquistas de Tupac Yupanqui en el color rojo fue cuando era Auqui o cuando era Inca. Las conquistas de Tupac Yupanqui del color rojo es cuando era Auqui. O sea que las conquistas de Yupanqui como Auqui se les atribuye realmente a Pachacútec. Por cierto, ¿qué conquistó Tupac Yupanqui como Auqui? Esta parte roja de la costa, ¿qué cultura había sido? La cultura Chimú, muy bien, ¿te acuerdas? No, Chincha está más abajo. La costa, no te acuerdas que le cortaron el agua, ¿verdad? Y a Minchancaman que se vestía de oro. Cuando Pachacútec se muere, Tupac Yupanqui ya, como todo y supremo inca, ya había aprendido mucho de su papá, continúa las conquistas y se va por todo el color verde. Profesor, demasiadas conquistas hizo Yupanqui por el sur. Todo el Collasuyo se conquistó. Por eso se considera a Yupanqui como el que tiene más conquistas. ¿Más conquistas? Sí. Es como el Ramsés de Egipto. Ya. Y es el que le pone el nombre a los 4 suyos. Él fue el que le pone Chincha y suyo, Coya suyo, Conti suyo. Él fue. Sí, él fue. Y también llegó hasta la selva alta, como ya te has dado cuenta, ¿no? ¿Se acuerdan que Yupanqui fue enviado por los Chincha hasta unas islas? ¿Hasta qué isla le enviaron los Chincha a Tupac Yupanqui después de un año regresó de su viaje? Hasta la Polinesia, correcto. Por eso Yupanqui también será conocido como el Inca navegante porque fue en su gobierno que viajó hasta la Polinesia. Una más de Yupanqui. Él también creó a una clase social de sirvientes. En los incas, ¿cómo se les llamaba a los sirvientes? Que no son esclavos, pero sí tienen la condición de sirvientes del Inca. Se les llamó yanaconas. Muy bien, se creó los yanaconas. Y luego viene el Inca Huayna Cápac. Como ves, el Inca Huayna Cápac solo conquistó la parte amarilla. Profesor, pero no conquistó mucho comparando con los otros incas, pero al menos conquistó un poco. O sea, él fue el último que conquistó algo. Por eso se considera a Huayna Cápac como el que llevó las fronteras hasta su máxima expansión, hasta sus máximos límites. Después de Huayna Cápac ya no se expandió más el imperio. Más aún, Huayna Cápac no gobernaba en el Cusco, gobernaba en Quito. ¿Qué, profe? Es un traidor. Todos los incas deben de gobernar en Cusco, ¿no? Es como que Pedro Castillo no va a gobernar en Palacio y gobernaba en su casa.
No es posible. Ya, Huayna Cápac, ¿por qué gobernaba en Quito y no en Cusco? Lo que pasa no es por traidor, sino porque tenía que quedarse a vivir allá en Quito para controlar a las etnias rebeldes que acababa recién de conquistar. Porque está regresando al Cusco en la noche. ¿A qué hora tenía que levantarse para llegar otra vez a Quito y continuar su chamba? Muy, muy fregado. Y Huayna Cápac lamentablemente se muere allá en el norte de viruela. Es una hipótesis que lo atacó la viruela, que era una enfermedad de los españoles, porque ya los viajes de Pizarro estaban muy cerca de ahí, que se había expandido. Huayna Cápac en su agonía nombró a su sucesor, el Inca sucesor, se llamaba, yo lo escribo aquí, Ninancuyochi. Pero Cuyochi al mes también se murió de viruela. ¡Hala, qué piña! Así es la vida, se murió. Y Cuyochi murió tan rapidito que no nombró al sucesor. Y como no nombró al sucesor, ahí es donde aparecen dos hijos de Huayna Cápac que se mataron por el poder, Huáscar y Atahualpa. ¿Quién ganó la guerra entre esos hermanos? Ah, facilito. Atahualpa. Pero ¿cuál de los dos hermanos fue nombrado Inca primero? Gracias al apoyo de sus familias, o sea, de su panaca. De los dos hermanos, ¿cuál fue nombrado Inca? ¿Huáscar o Atahualpa? Claro, Huáscar, gracias a su mamá, le pidió a la panaca, a la familia de Huáscar, a todos, que lo ayuden a llevarlo al Cusco para los preparativos para su coronación. ¿Y quiénes apoyaron en esa coronación a Huáscar? ¿Los de Urim o los de Ana? En este caso, a Huáscar lo apoyaron los sacerdotes de Urim, ¿sí? En cambio, Atahualpa, que gobernaba en Quito, profe, ¿cómo que gobernaba en Quito? Él era inca también. Lo que pasa es que cuando Huáscar había sido nombrado inca en el Cusco, como le daba pena que su hermano Atahualpa lo mire así todo depre, le dijo, Atahualpa, me das pena, yo soy inca, pero como me das pena, te voy a nombrar Incan Ranting, pero que me gobiernas en Quito. Incan Ranting es como decir hoy día Dina Boluarte. No entiendo, profesor. El primer vicepresidente. Ah. O sea, si Huáscar muere, ahí recién Atahualpa lo reemplazaría. Es un Inca subordinado, es un Incan Ranting, un Inca que solo asume el poder si es que Huáscar muriera. Entonces, Atahualpa no quiere ser Incan Ranting, pues Atahualpa quiere ser el supremo Inca, pero ya lo habían mandado a Quito. Atahualpa va a tener unos generales que le van a insinuar a Atahualpa, rebélate contra tu hermano, rebélate. Uno de ellos era Calcuchima, ¿no? Habían otros. Y va a tener el apoyo de los Hanan, Por eso es que la guerra civil también puede ser vista como una guerra entre Huáscar y Atahualpa, pero no solo entre Huáscar y Atahualpa, puede ser vista una guerra entre Cusco y Quito. O sea, una guerra entre Urim y Anan. Y no, mira, para que sea más fácil entenderlo. Urim está en el Cusco y está abajo, como te dice, Urim abajo. Y Anan es Quito, Anan está arriba. Entonces, es que hasta la guerra civil está dentro de la cosmovisión de la dualidad, Urim-Anan. Finalmente, ¿quién ganó? Ganó Atahualpa, y Atahualpa se fue a celebrarlo en Cajamarca con sus mujeres y ahí llega Pizarro y bueno, lo ejecuta. Tema que veremos después cuando hablemos de los españoles. Dicho esto, se acabó la historia de los hermanos incas y vamos ahora con la organización política. Todos ellos tienen el poder. El mayor poder lo detenta el Inca. A ver, ¿qué significa Inca? Por ahí yo te dije hace un rato. La palabra Inca significa único. Único. El gran y único soberano, hijo del sol e hijo de la luna. ¿Cuántos años gobierna un Inca? 5 años, profesor, luego elecciones. Nada, oye, el Inca gobierna hasta que se muera. Ah. ¿Con quién se casa el Inca? Con su esposa, la Colla. El Inca dice que su poder, ¿quién se lo dio? El sol y la luna. ¿Por qué? Porque el sol y la luna son los papás del Inca. Así es, hijo del sol, hijo de la luna. Cuando el Inca tomaba el poder, ¿qué cosa heredaba de su papá que fue el Inca anterior? ¿Qué cosa heredaba el Inca
cuando tomaba el poder de su padre, que fue el Inca anterior? No heredaba nada. No heredaba nada. O bueno, la mascaipacha no es una herencia, es algo que por derecho tiene que tener. O sea, me refiero, ¿heredaría las conquistas de su papá? ¿Heredaría algunas tierras? ¿Heredaría las esposas? Nada, no heredaba nada. El Inca nuevo tenía que empezar todo de cero. Profesor, y cuando un Inca se muere, usted está diciendo que el nuevo Inca no hereda nada. No. Y esas propiedades del papá que ya murió, ¿a quién pasaba? ¿A quién pasaba? A ver, respóndeme eso. Las propiedades, las tierras, todo lo del papá Inca que ya había muerto, ¿a quién pasaba si el hijo no lo heredaría? Lo pasaba a la familia del padre muerto. O sea, la panaca es la que va a custodiar esos bienes. Tú lo has dicho. De acuerdo, Henry, hereda el poder, pero yo estoy hablando de manera material, ¿no? Porque el poder es algo, una herencia más que todo simbólica. El poder es algo simbólico, el poder es algo que no se mira. Es de cosas materiales estoy hablando, ¿no? Entonces, tú vas a heredar los genes de tu papá, tu hijo va a heredar tus genes y la de tu papá, pero no necesariamente vas a heredar el automóvil de tu papá. No, no sé, depende de qué papá tengas. Entonces, igualito acá. Por otro lado, el Inca tenía hijos con la Coya, sí, pero tenía aparte muchas otras mujeres. ¿Esas otras mujeres de dónde habían salido? El Inca las había conquistado en una discoteca. No, ¿de dónde habían salido las otras 500 mujeres? Esas otras mujeres habían sido entregadas al Inca como regalo ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los reyes vencidos por el Inca, de las culturas vencidas por el Inca. Me está diciendo, profesor, que por ejemplo, si el Inca conquistó a los Chimú, a los Chachapoyas, el Inca recibía como trofeo por haber ganado la guerra la mujer del jefe vencido. Sí, y de ahí iba coleccionando sus 500 mujeres. Pero el Inca también regalaba sus mujeres a los jefes vencidos para que haya reciprocidad. Le regalaba a sus hijas. Por eso te conté que el Inca le entregó a Minchancama, rey Chimú, a la hija del Inca de tan solo 16 años. Eso significa que el Inca tenía hijos con la Coya y también tenía hijos con sus otras mujeres. En otras palabras, ¿habían hijos legítimos e hijos ilegítimos? ¿Sí o no? Habían hijos legítimos porque los tuvo con la Coya y habían hijos ilegítimos porque los tuvo con sus otras mujeres. ¿Sí o no? No. Entonces, ¿cómo es la cosa? Está muy bien su respuesta, chicos. Claro que no existe esa idea de hijos legítimos e ilegítimos. Para los incas, no es como nosotros, ¿no? Que, por ejemplo, mi papá sacó la vuelta a mi mamá y tuvo un hijo con su amante. Y tengo un hermano del otro compromiso de mi papá. Para mí, ese no es mi hermano. En todo caso, es mi hermanastro, porque no es legítimo. Ya, ese es un pensamiento muy occidental. Los incas no tenían ese pensamiento. Tanto los hijos tenidos con la Coya como los hijos que el Inca tenía con sus otras mujeres eran legítimos. ¿Por qué? Porque no depende, según los incas, no depende de la sangre la legitimidad, sino de qué depende. Depende de quién demuestre más aptitud, más valor. Por eso cuando se da la guerra Huáscar y Atahualpa, Huáscar era hijo de Huayna Cápac con la Coya. Atahualpa era hijo de Huayna Cápac con una de sus tantas mujeres. Es un error decir entonces que Huáscar era legítimo y Atahualpa ilegítimo. ¿Quién de los dos hermanos era legítimo? En ese caso, la legitimidad la obtiene aquel hermano que logre pegarle a su otro hermano, demostrando su virilidad y su justo poder porque ganó la guerra. O sea, el
que tiene que gobernar es aquel que demuestre su poder, no su legitimidad de sangre y esas cosas. No, 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 no. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, un poco eso, ¿no? Del Inca. Debajo del Inca estaban los 4 apocunas, que eran los jefes de cada suyo. Cada apocuna era como los 4 hermanos de mayor confianza del Inca, porque no vas a elegir a los jefes de un suyo, gente así que no conoces, no confías. Los 4 apocunas le informan al Inca cómo va el gobierno de cada suyo. Es como decir un consejo de ministros. Cuando se reúnen en el Cusco una vez al año, forman el Consejo Imperial, también conocido como el Consejo de los Suyuyuapus, también llamado el Tahuantín Suyucamachica. Profe, mucha palabrita, profe. Algo más resumido. Apocún, entonces. Jefe de cada suyo. Y cuando los 4 apocunas se reúnen, forman el Consejo Imperial. Eso es para un suyo. Si esto es un suyo, vamos a poner de ejemplo, esto es un suyo, cada suyo se divide en ¿qué? Cada suyo se divide en provincias. Y al Inca designa a un jefe de provincia. Las provincias se llaman guamanís y el jefe de la provincia se llama el apunchic. Jefe de provincia, gobernador regional, ¿no? ¿Y cuál es el papel del apunchic? Llamado también tucricut. No confundas tucricut con tucurricuy, no es lo mismo. Tucricut sería igual que apunchic. El apunchic es como, para ponértelo fácil, es como un gobernador regional. Inspecciona, fiscaliza la construcción de las obras públicas, los puentes, los caminos, los tambos, etcétera. Hasta puede casar a la gente. Es como un alcalde, pues, ¿no? De un gobierno regional. Y luego viene el tucurricuy. El tucurricuy es el espía que todo lo ve, que todo lo oye, que todo le cuenta al Inca. No vaya a haber alguna sospecha de que le quieren hacer golpe de estado, vacancia o cualquier sospecha de que lo quieren matar. ¿Y el curaca qué cosa viene a hacer? El curaca es el jefe de los ayus. ¿Y qué son los ayus? A ver, otra vez. Dijimos que esto es un suyo. Y los suyos se dividen en provincias. Sí, profesor, en apunchics, en guamanís. Allá. Y el jefe es el apunchic. Ajá. Pero cada provincia, a su vez, se divide en ayus. Un ayu es como decir que hoy día. Un pequeño distrito. Un ayu está formado por un conjunto de familias. Como decir tu barrio. Conjunto de familias, todos se conocen, todos son amigos. ¿No? Y el curaca es el jefe de cada ayu. El curaca no solamente es el jefe de cada ayu, sino también el curaca es el que organiza las mincas, el que lo vamos a ver en un momento. El curaca también es el que habla con el Inca y le dice, me mandó a llamar Inca, sí, curaca, ¿cómo está tu ayu? Está muy bien. Cóbrale tributo a tu ayu porque quiero mi tributo. Lo que usted ordene, Inca. El curaca, como has escuchado, cumple el papel de bisagra. ¿Entre quién? Entre el grupo de arriba, el Inca en este caso, y el grupo de abajo, el ayu en este caso. Y esa es la organización política. Turno de la organización social. Cuando hablamos de la sociedad o de la pirámide social, hablamos del grupo de arriba y el grupo de abajo, el que gobierna y el pueblo, la nobleza y los que no tienen nobleza. Vamos a empezar. Tenemos la clase dominante integrada por la nobleza de sangre y luego viene la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre, ¿quiénes lo integran? La panaca. Ajá, Liz me pregunta, ¿quiénes eran los suyuyu? Se llama suyuyuapu. Suyuyuapu son los apocunas.
sea, lo voy a escribir. Decíamos, ¿no? El apocuna es el jefe de un suyo, pero hay 4 apocunas. Cuando los 4 apocunas se reúnen con el Inca para darle un informe de cómo va su gobierno, se llama esa reunión el Consejo Imperial, también conocido como Consejo de los Suyuyuapus. Ahí está. El Consejo de los Suyuyuapus, que a veces también es conocido con este nombre, Tahuantinsuyo Camachic. Camachic es como decir gobernante, funcionario, el que cumple una función política, ¿no? Los 4 políticos que administran los 4 suyos, podría ser un significado, ¿no? Pero es más conocido como los apocunas simplemente, o un suyuyuapu también, suyuyuapu, porque es el apu, es el líder de un suyo. De ahí lo van a sacar, apu es líder, suyo, líder de un suyo, apocuna, jefe de un suyo también. Aposuyo incluso les dicen por ahí. Bueno, volviendo a la sociedad, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. ¿Cuál es la familia del Inca? La nobleza de sangre. ¿Quiénes integran la nobleza de sangre? La familia del Inca. ¿Y la familia del Inca lleva a qué nombre? En quechua se le llama panaca. La panaca viene a ser el nombre que se le da a la gran familia del Inca, que pueden integrarlo como 3.000 personas. Tantos, el Inca, su esposa la Coya, sus 500 mujeres, sus 800 hijos, 400 tíos, 400 tías, hermanos, hermanas. Olvídate, son demasiados, entre hombres y mujeres. Entonces, a ver, una pregunta. Todos los que integran la familia del Inca, que como ya saben, llevan la sangre del Inca, hay uno que no puede integrar la nobleza de sangre. Un pariente del Inca es el único que no puede integrar la nobleza de sangre porque tiene que hacer su propia panaca debido a que acaba de enterarse del rol que le toca cumplir. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese pariente único del Inca que tiene que abandonar la panaca de su papá y hacer su propia panaca? ¿Quién sería? El Auqui, correcto. Como ya sabemos, el Auqui no va a heredar nada de su papá, ni tierras, ni mujeres, nada. Entonces el Auqui, al enterarse que ya fue nombrado príncipe o Auqui, abandona su panaca, la panaca de su papá, y se pone a conquistar su propia panaca. Ya debía de crear su propia panaca y tener sus propias conquistas poco a poco, ¿no? Empieza de cero. Empieza relativamente pobre, por eso dicen. La pregunta ahora es, ¿para qué le sirve al Inca tener su panaca o su nobleza de sangre? Lo que ocurre es que el Inca va a nombrar de su propia familia a los jefes que van a gobernar a su lado. O sea, ¿de dónde va a sacar el Inca a los 4 apocunas? De su familia. ¿De dónde va a sacar al Inca de Uri? De su hermano de mayor confianza. ¿De dónde va a sacar al Inca a los Apunchic, a los jefes regionales de provincia? De su propia familia. Ni modo que lo saque del vecino, ¿no? Tiene que ser de su propia familia. La familia es la mayor confianza que puedes tener. Ahora, lo que voy a decir me van a matar, pero esto explicaría el por qué Pedro Castillo eligió a sus familiares para que gobiernen a su lado. Solo que como ahora estamos con leyes occidentales, eso es motivo de denuncia. ¿Cómo es posible? La meritocracia es lo más importante, nepotismo, vara, así no es. Pero lo natural en la cultura andina es que el gobernante elija entre sus familiares a los que van a gobernar a su lado. Si no, ¿dónde está la confianza? Lo malo es la corrupción. Bueno, en los incas no había corrupción. Parece que con Castillo sí hubo, ¿no? Nadie se salva de la corrupción, muchachos, aunque sean provincianos. Nadie se salva, porque la corrupción es una pandemia donde todavía no encontramos la vacuna. Yo estoy inventando esa vacuna. No te voy a decir más, hasta ahí nomás. Ya. Y la otra es la nobleza de privilegio. Y la nobleza de privilegio se subdivide en 2. Nobleza advenediza y nobleza de recompensa. La nobleza advenediza lo integran
aquellos reyes de las culturas que el Inca aplastó, que el Inca derrotó. Dame un ejemplo de culturas que los incas conquistaron. Facilito, justamente me pidieron que haga un resumen de eso hace un rato y la semana pasada hablamos de ellos. Dame 2 culturas que los incas conquistaron, 2 o 3. A ver, pobre que me digas Chavín, Paracas, ¿eh? Moche, Nazca, no me vayas a poner. Ahora sí, Chimucha, Chapoya, lo Chanca, lo Chincha, lo Chévere. Los jefes de esas culturas pasaban por el hecho de ser jefes, no importa que sean enemigos del Inca, eso no importa. Lo importante es que como eran jefes, el Inca los nombra nobles de privilegio advenedizos. ¿Por qué si son sus enemigos? ¿Por qué el Inca decide nombrar los nobles si son sus enemigos? ¿Qué es lo que busca el Inca con ese nombramiento? Que no se rebelen. Lo que el Inca busca con ello es que estos jefes de las culturas vencidas se sientan integrantes del Tahuantinsuyo, de la nación incaica. ¿La nobleza regional a qué se refiere? O sea, son sinónimos. La nobleza de privilegio advenediza, o también llamada nobleza regional, porque estas culturas que los incas conquistaron eran de pequeñas expansiones, de pequeñas regiones. También se puede llamar nobleza provincial, ¿no? Son varias palabras, ¿no? No sé qué libro te estarás leyendo donde dice eso, pero está bien, son sinónimos. Nobleza regional, nobleza advenediza, ¿no? Donde está, repito, los jefes de las culturas vencidas, y el Inca no solamente los vuelve nobles, sino como una vez te dije, el Inca les regala sus esposas, bueno, sus hijas, ¿no? Casa a sus hijas con estos reyes vencidos. ¿Para qué? Ya les dije, para ganarse la lealtad de sus propios enemigos, para que finalmente adopten la cultura cusqueña. O sea, el objetivo del Inca es, si yo les regalo al jefe Chimú, al jefe Chanca, al jefe Huanca, mis mujeres, y encima los vuelvo nobles, se van a sentir tan agradecidos conmigo que van a olvidar poco a poco la identidad de sus culturas y van a terminar poniéndose la camiseta inca y botando a la basura su camiseta de su cultura propia. El Inca tenía un buen objetivo político. ¿Logró o no lograr ese objetivo? El Inca consiguió finalmente que todas las 199 culturas que conquistó se sientan incaicas y leales al Cusco. Nunca logró ello. Por eso se unieron a los españoles cuando llegaron. Oh, qué pena. Luego tenemos la nobleza de recompensa. ¿Quiénes la integran? Aquellos peruanos. Bueno, la palabra peruano es una falacia, ¿no? Porque acá no existe el Perú. Los indígenas que integran esta nobleza de recompensa son aquellos que han hecho algo y el Inca los premia por sus hazañas. Desde ser soldaditos que en la guerra lo entregaron todo, hasta, por ejemplo, ser profesores. ¿Cómo se les dice a los profesores que por el hecho de dar clase a la nobleza pasaban a ser nobles de privilegio recompensados? Los amautas, claro. Entonces, no solo los soldados que destacan en la guerra podían ser ennoblecidos como recompensa, también los que hagan algo bueno por el Cusco, por el imperio. Bien, y ahora vamos a hablar del grupo dominado, el pueblo, o sea, la otra parte de la pirámide. Hatun Runas. Hatun Runa no es otra cosa que el pueblo. Sea hombre o mujer, se designa Hatun Runa. Profe, ¿no se le dice indio-india? La palabra indio-india nunca se usó en estos tiempos. ¿Desde qué época recién se empieza a hablar de indio, India, tú eres indio, tú eres India? Eso recién se empieza a hablar desde los viajes ¿de quién? Desde los viajes de Colón, de Pizarro. De los viajes de Colón, muchachos. ¿Por qué? ¿No te acuerdas que Colón estaba buscando nuevas rutas para llegar a la India y creyó que había llegado a la India cuando en realidad eso era América? Entonces, a partir de Colón que nos llaman indios. Pero los mismos incas nunca se llamaron indios, sino, ahí está la palabra, Hatun Runas. Hatun Runas. ¿Qué significa, profe, Hatun Runa? Hombre o mujer común y corriente, gente del pueblo.
¿Por qué es importante hablar de los Hatun Runas? Porque el Inca, ¿para qué necesita tantos Hatun Runas? Fácil, pues, si el Hatun Runa representa al pueblo, el Inca los necesita porque ellos van a ser la mano de obra. Ah, ¿verdad? Esta es la gente que va a pagar impuestos, claro. Esta es la gente que va a ir a la mita, a trabajar para el Estado construyendo fortalezas, Machu Picchu. Correcto. Entonces, es la mano de obra, ¿no? De aquí se sacaba a las aquias, a los artesanos, a los músicos, a los soldados del ejército, a los danzantes, a los constructores, ¿no? Etcétera. ¿Qué son los mitimaes? Los mitimaes son hatun runas también. Todos son hatun runas, solo que se le llama mitimae a un tipo de hatun runa que ha sido trasladado de un lugar a otro lugar. Es decir, el mitimae es aquel hatun runa que vivía en un suyo, pero lamentablemente se portó mal y el Inca lo castiga botándolo a otro suyo. Como ha sido trasladado o llevado, eso significa que se convierte en un mitimae, trasladados de un lugar a otro, cercano o lejano, pero finalmente trasladado. ¿Qué tenías que haber hecho para que te vuelvan mitimae? Tenías que haberte revelado. O sea, mitimae por su versión, ¿no? Como por ejemplo, me acuerdo que mi compañero de clase del cole era bien peleador, se me echaba con todos, agarraba las carpetas y se la tiraba encima de su compañero y a cada rato lo desmayaba, pues, ¿no? Entonces la directora decidió volverlo mitimae mandándolo a otro colegio. Eso se llama expulsión. Bueno, así le dicen. Yo le llamaba mitimae, compañero mitimae, le decía. Entonces, por subversivo. Pero no solamente te volvían mitimae por subversivo, sino también porque si, por ejemplo, tú sabes cultivar totora, pero tú vives en Lima, el Inca te dice, este hombre sabe cultivar totora y ¿qué lo hago acá? Él nació en Lima, pero me lo mando a Puno, porque allá se necesita gente que cultive totora para hacer caballitos para el Titicaca. Entonces, mitimae por colonizar. O sea, profe, yo pensaba que solamente a los malos, a los terroristas los mandan a otro lado. No, a las personas muy inteligentes también los podían volver mitimae para usarlos en otros lugares lejanos y aprovechar sus conocimientos. En este caso, de colonizar tierras, maizales, cocales incluso. También te podían volver mitimae para que resguardes las fronteras, porque en esa época las fronteras tenían militares donde resguardaban. No, si esto es el Tahuantinsuyo, no hay ningún militar en la frontera, se vayan a meter los salvajes, ¿no? De alrededor. Entonces, mitimae para que cuiden las fronteras. Ahí están los soldaditos, ¿no? Hoy día se llamaría el ejército peruano que cuida las fronteras, ¿no? Acá eran mitimaes de frontera. Te podían volver mitimae por controlar la demografía. Por ejemplo, en un suyo, su hobby es tener hijos a cada rato. En el otro suyo, no hay gente. El Inca soluciona eso. La mitad de este suyo se me va a vivir aquí porque hay que equilibrar la cantidad de población, etcétera, etcétera. Por muchas razones te volvían mitimae. ¿Qué son los yanaconas? Los yanaconas son sirvientes o esclavos. Son sirvientes. Tupac Yupanqui fue el Inca que creó a los yanaconas, como te había dicho. Pero la pregunta es, ¿por qué no pueden ser esclavos? ¿Qué diferencia hay con los esclavos? Es que los sirvientes no van a ser asesinados, no son considerados cosas como los esclavos. Ellos trabajan en labores domésticas para el Inca. El Inca les dice, Yanacona, ven acá, alcánzame esa agua. Sí, mi Inca. Alcánzame esa ropa, ayúdame a cambiarme. Sí, mi Inca. Ayúdame a trabajar estas tierritas. Sí, Minca, lo que usted ordene. Ya, chévere. Entonces, los yanaconas son sirvientes. El Inca no los puede matar, no los puede hacer trueque. Benefician al Inca y a la familia del Inca, pero no se les puede llamar esclavos. A ver, ¿por qué no crees que a un yanacona se le puede decir esclavo? Porque usted dijo que no los matan. De acuerdo. Pero además porque el yanacona recibe su parcela de tierra. Ah, o sea, le da de comer el Inca. Claro, tiene derecho a comer, ¿no? ¿Por qué? También porque tenían un jefe. O sea, no son libres. El jefe es el Inca. Son sirvientes, no son esclavos porque el Inca no los puede abandonar. Les tiene que ayudar para que sigan vivos. Incluso los yanaconas podían ser liberados porque si el Inca les daba la gana de liberarlos,
volvían a su casa y volvían a participar de la reciprocidad con su ayu. Pero mientras sean yanaconas, no pueden participar de la reciprocidad con su ayu. Pierden su ayu. Y lo peor, si tu hijo nace yanacona, o sea, tu hijo nace y tú eres yanacona, tu hijo también va a ser yanaconita. Entonces, el cargo de yanacona era hereditario. Lamentablemente. En el caso de los esclavos, llamados piñas, estos sí están fregados, porque como se habían revelado demasiadas veces, el Inca, harto de ellos, los mandaba a la selva y ahí los obligaba a que trabajen las hojas de coca. Y ahí lamentablemente morían de una enfermedad llamada la uta, que les carcomía toda la piel. A pesar de que eran esclavos que trabajaban en la selva alta, sacando coca, el Inca también les daba sus tierras. Hay que tener en cuenta de que la esclavitud inca recién apareció desde Huayna Cápac. O sea, es una esclavitud tardía. Sí, y yo no creo compararlo con la esclavitud greco-romana de Grecia y Roma. En Grecia y Roma la esclavitud era una miseria de trato. Ahí sí los explotabas hasta dar pena. Bueno, tampoco estoy defendiendo a los incas, porque a mí no me hubiese gustado ser un piña, pues, ¿no? Pero los piñas, tenían su tierra. El único problema era que morían de uta, porque en la selva esa enfermedad no ha desaparecido. No ha desaparecido. Te come la uta, es una bacteria que te da justo. Tengan cuidado cuando vayan a la selva. Si vas a visitar la selva y si hay lluvia y a la vez hay calor, o sea, si sale el sol, quema y empieza a llover, cuidado, esas son las condiciones para que aparezca la uta. Es una enfermedad tropical. Entonces, ahí les da. Mi profesor de San Marcos me contaba que viajó a la selva y conoció un hombre lleno de uta. Y encima le dio la mano y lo abrazó. Y dicen que él no quiso acercarse porque se notaba las llagas y olía horrible. Esa piel se estaba pudriendo ya de toda la piel que se va cayendo. Así de triste es esa enfermedad. Bueno, vamos ahora con la economía. ¿Cuáles son los principios de la economía inca? La reciprocidad y la redistribución. ¿Qué entiendes por reciprocidad? Yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Y para qué sirve eso? Para que los seres humanos no seamos egoístas. ¿Verdad? Si yo te ayudo en HP, tú me ayudas en álgebra. ¿Sale? Sí, profesor, atraco. Ok. Si yo te visito en Navidad y te llevo tu panetón, cuando tú me visites en Año Nuevo también me vas a entregar tu panetón, ¿verdad? Eso se llama reciprocidad. Hay dos tipos de reciprocidad, simétrica y asimétrica. ¿Qué significa simétrica? Que lo que yo te di, tú me lo devuelves en las mismas condiciones. Y asimétrica, lo que yo te di, tú me lo devuelves en menos cantidad. O sea que uno devuelve menos, el otro entregó más. Sí, suele pasar. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna relación de pareja asimétrica? Donde uno quiso más que el otro. Donde una entregó más, en cambio el otro no entregaba nada. Entonces también existe esa asimetría. Pasa también en el amor. En el caso de la economía inca, lo que vemos en este esquema es reciprocidad o redistribución. Profesor, ¿qué esquema? Inca, Curaca, Ayu. Acá lo vemos en figuritas. Inca, Curaca, Ayu. Acá, ¿qué cosa estamos viendo? ¿Reciprocidad o redistribución? Aquí lo que estamos viendo es... aquí estamos viendo redistribución. Correcto, redistribución. Profe, ¿cómo funciona la redistribución? La redistribución es una reciprocidad asimétrica. Asimétrica. Y la reciprocidad así simple, simétrica o igualitaria. Un ejemplo de reciprocidad. Ya te dije, yo te ayudo y tú me ayudas. Ok. Y de redistribución, el ayu le paga su tributo al Inca. ¿Y cómo se lo paga? En trabajo. En trabajo. O sea, trabaja la chacra y le paga comida. Claro. Pero el ayu le entrega esa comida al curaca. ¿Y por qué no de frente al Inca? Porque al Inca nadie lo mira a la cara. El Inca es el hijo del sol. Hay que tener respeto. Cosas simples no pueden mirar al rey Inca. El curaca es el único que tiene permiso para verlo a la cara al Inca. Y eso, que tiene que hacer un ritual para
porque ni el curaca tiene tanto derecho de mirarlo mucho tiempo. El curaca le entrega su tributo al Inca. ¿Y qué hace el Inca con toda la comida que ha recibido en tributo? Lo guarda en unos almacenes llamados colcas. Y luego, ¿qué hace con toda esa comida el Inca? ¿Se la come o la devuelve? ¿Qué hace el Inca con toda la comida que almacenó en la colca? ¿Se la come o la devuelve? La devuelve. ¿A quién la devuelve? Se la devuelve al pueblo. ¿Pero por qué? Bien, Monse, el Inca. Le cobra impuestos al ayo y luego le devuelve su comida. ¿En qué caso únicamente le devolvería comida el Inca al pueblo? ¿En qué únicos casos? En el caso de que el pueblo la esté pasando mal, sequías, terremotos, no hay que comer. Entonces, el Inca nunca olvida a su pueblo. Para eso tiene un montón de almacenes llamados colcas, también tambos, y le devuelve la comida. Y eso se llama redistribución. El Inca está redistribuyendo. Profesor, o sea que es una reciprocidad, claro, porque así como el ayo le hizo el favor al Inca, te doy comida, Inca, como impuesto, ahora el Inca le está devolviendo esa comida al ayo. Pero el Inca no está perdiendo mucho, porque el Inca simplemente te está devolviendo tu propia comida. No es que el Inca está dejando de comer de su comida de sus propias tierras para que ustedes, pueblo, se alimenten. No, es la misma comida del pueblo, que de los impuestos, que lo estoy devolviendo. Y eso es muy redistributivo. Bien. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo trabajaba en una academia presencial, que al jefe de plana, porque éramos como 20 profes de historia, había un jefe de plana, o sea, el jefe de todos los profes de historia, y a él le pagaban un dinero porque nos mandaba a hacer preguntas, ¿no? Entonces nos decía, como yo soy el jefe y ustedes no son jefes, hagan preguntas para las clases. Ya tengo que hacer preguntas, 20 preguntas cada profesor. Y yo un día le digo, oye, pero a ti te pagan por hacer eso y tú bien vivo eres, nos mandas a nosotros a hacer las preguntas. Entonces, claro, pero él no era malo al final, porque la plata que a él le pagaban, ¿en qué se la gastaba? Nos invitaba a comer pollito. Entonces, eso se llama reciprocidad o redistribución. Eso se llama redistribución. Claro, ¿por qué redistribución, profesor? Porque él no ha gastado el pollito de su propio sueldo, sino del sueldo que le pagó la academia de la chamba que nosotros habíamos hecho. ¿Te das cuenta? O sea, eso es redistribución. Profesor, o sea que en la redistribución hay explotación. Sí, pero es una explotación que no se siente. No se siente. ¿Por qué? Porque igual el Inca te regala demasiadas cosas, ¿no? No te regala pollitos, pero te regala papa, yuca, quinoa, tierras, casas, ropa, ¿no? A ver, ¿la tierra era de todos o había propiedad privada en los incas? ¿Cómo era la cosa? ¿La tierra era de todos o había propiedad privada? La tierra era de todos, pero también había propiedad privada. Ah, bien vivo usted en pregunta capciosa, profe. Hay las dos cosas. Ahora yo te digo, cuando hablamos de que la tierra es de todos, me refiero a qué tipo de tierras. Las tierras del Inca, la tierra del Sol, la tierra del Ayu. ¿En cuál de esos tres casos se dice que la tierra es de todos? En la tierra del Ayu, es correcto. La tierra del Ayu es así, es de todos. Profe, o sea que la tierra del Inca y la tierra del Sol es propiedad privada. Claro, exclusivamente la tierra del Inca es del Inca y de su familia. Y la tierra del Sol, ya sé, profe, es del Sol. Sí, pero no es que el Sol baja y come. ¿Cómo el Sol va a venir acá? Es el sacerdote quien conversa con el Sol. Bueno, es metafóricamente, ¿no? Son las tierras de los sacerdotes. Entonces, esta es propiedad privada. Pregunta, ¿las tierras del Inca y del Sol lo trabaja el campesino común? Y lo trabaja por Aini, Minca o Mita. Si me respondes eso, ya eso quiere decir que tienes nivel y has leído sobre ese tema. Los campesinos que trabajan las tierras del Inca y las tierras del Sol, lo estarían trabajando por Aini, Minca o Mita. ¿Alguien sabe sobre ello? Arriesgate. Ajá, que hacen Mita, Mita, Mita. Muy bien, sí sabes. Vamos entonces a profundizar qué es Aini, Minca y Mita. Los tres son tipos de trabajos, solo que en el Aini, el trabajo, ¿quién lo realiza? Dos personas, miembros de un ayu, o dos familias, miembros de un ayu. Ambos se ayudan mutuamente. Eso se llama reciprocidad
simétrica. O sea, profe, que todo AINI es una reciprocidad simétrica. Sí. La Minca. ¿Quién trabaja en la Minca? Todo el ayu. ¿En qué trabaja todo el ayu? En reparar algo que se malogró que pertenece a todo el ayu. Por ejemplo, se atoró el canal de agua que es de todo el ayu. Todos los miembros del ayu trabajan a reparar el canal de agua. La Minca, ¿a quién beneficia? A todo el ayu. Y la Mita, ¿a quién beneficia? Al Estado. Al Estado. Acá borra esta palabra, acá está mal. Acá no deben de haber puesto Estado. Solo para beneficiar a la comunidad, no al Estado. Acá esta PPT me quincié con esta PPT. En cambio, en la mitad es sí, está bien, al Estado. Nada más beneficias al Estado. Ejemplo de mita, hacer Machu Picchu. Hacer Machu Picchu. Ese es un ejemplo de mita, ¿no? Ya. Borra esto. Caramba. Ahora sí. Ahí está. Chévere. Se está bonito mi leaking negro. Ya, entonces la mitad beneficia al Estado, por ejemplo, quiero que me construyan Machu Picchu, quiero que me construyan un puente colgante, servicio militar obligatorio, trabájame en mis tierras, tierras del sol, tierra del Inca. Eso es mitad. A ver, si el AINI es reciprocidad simétrica, la Minca y la Mita, ¿qué crees que es? Tanto la Minca como la Mita pertenecen a la redistribución. ¿Por qué, profesor? Porque en la Minca el curaca, jefe del ayu, nunca va a trabajar. Él es el que ordena que hagan la Minca y luego el curaca te regala chicha de jora, chicha que el mismo ayu le había dado al curaca como impuesto. En el caso de la Mita se entiende mejor eso, porque el pueblo le trabaja a Machu Picchu y el Inca como recompensa a los trabajadores. Vengan, hagan su cola, muchachos, les voy a pagar por haber hecho Machu Picchu. Tomen comida, comida, comida. ¿Y esa comida de dónde la sacó el Inca? De los propios impuestos de su propio pueblo. Qué vivo es el Inca. Pero la gente está contenta, ¿no? Entonces, la Mita y la Minca es redistribución, reciprocidad asimétrica. El AINI, en cambio, es reciprocidad simétrica. Eso explica el por qué no había pobreza en los incas. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no había pobreza en los incas? Porque si yo te ayudo, me siento obligado a que tú me ayudes. Yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? Ahora, si tu amigo te ayuda, tú no le vas a ayudar. Simplemente le vas a decir, ya, ¿cuánto es? No, yo te estoy ayudando gratis. Ah, qué gratis. Nadie ayuda gratis. Seguro me quieres robar. Sale acá. Sospechoso. Eso es raro, ¿no? Confiar en alguien ahora. En cambio, el ejemplo que nos deja el mundo andino es que todos se ayudan, son muy solidarios, son muy recíprocos. Cuando tú viajes a la sierra a una fiesta costumbrista, te van a invitar tu pachamanca, tu chicha, te van a invitar a bailar. Si vas a un matrimonio, olvídate, te van a dar cajas de chela hasta que pierdas el conocimiento. Ahí es donde el mundo andino es benévolo con los visitantes. Tenemos entonces esto, bueno, estas técnicas agrícolas ya, como te dije, lo heredaron de los Tiahuanaco y de otras culturas anteriores. Esto es una colca donde se almacena la comida, este es un tambo donde se almacena también la comida para los viajeros, para los chasquis. Y finalmente teníamos la religión, que es de muchos dioses. Panteísta significa que veneran fenómenos de la naturaleza. Hanan Pacha es el mundo del cielo, Kai Pacha es el mundo de los humanos y Uku Pacha es el mundo subterráneo, ¿no? Bueno, la cerámica no es destacable, la arquitectura era tremendamente de piedra sólida, porque eran gigantes, simétrica, porque encajan una piedra sobre otra, ¿no? Y sencilla, porque no eran así con decoraciones como los griegos, no, sencilla, solidez, sencillez y simétrica, esas son las características. Bueno, con esto terminó la clase y vamos a la práctica antes que me gane el tiempo. A continuación comparto las preguntas. ¿Podemos empezar, chicos? ¿Sí? Denme la señal. ¿Arrancó? Digan go, 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 ¿no? O proceda. Ya, empezamos. Número 1. En el Imperio Inca, una panaca estaba compuesta por...
En el Imperio Inca, una panaca, ¿quién lo conformaba o estaba compuesta por? Dime la clave. Era la familia del Inca, profesor. Claro. Y lo conformaban tanto hombres como mujeres. No vayan a pensar que solamente hombres. ¿No? Estaban su esposa, sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus hermanas. Siguiente. La sociedad inca tuvo estratificación social. Mientras que en la cúspide se encontraba el Inca, su base social lo formaba los... No me digas mitimaes, por favor. La base social lo formaban los... No me digas los piñas. ¿Cómo vas a decirme la A si los piñas son esclavos? La base social, o sea, de dónde sacas la mano de obra, de dónde sacas los que tributan, de dónde sacas los que mitan. Esa es mi base social porque es mi pueblo. Los Hatun Runas. Ajá, claro, esa es la base social. Como decir hoy día el pueblo, ¿no? Es la base social. 3. El Tahuantinsuyo se extendió por una vasta región de la cordillera andina, incorporando diversos pueblos con culturas regionales propias. El dominio que ejercieron los incas sobre esos pueblos, ¿a qué se debió primordialmente? ¿Cómo fue posible que los incas hayan podido dominar a tantos pueblos? ¿A qué se debió este dominio? Están diciendo la E, entonces vamos a leer. Al establecimiento de su sistema económico, ya, que generó la dependencia de los bienes producidos en el Cusco. O sea, la dependencia de los bienes. O sea, claro, los incas dependen de la comida que producen en el Cusco. O sea, los pueblos vencidos dependen de la comida producida en el Cusco, ¿cierto? Los pueblos que han sido conquistados dependen de la comida que produce el Inca. Eso significa que es el Inca quien cocina desde Cusco y le entrega su menú a todos los pueblos conquistados. O sea, tú alucinas al Imperio Inca como un restaurante que solamente se produce en el Cusco. No seas malo, o sea que en otros lugares nunca se cosechó, nunca hubo agricultura en otros lados, solo en Cusquito. No, muchachos, otra clave, otra clave. A ver, chequen, les queda 4 claves. La B, vamos con la B. A la colaboración de los líderes de los pueblos conquistados. Claro, porque estos líderes pasaban a colaborar con los incas, por eso se los convirtió en nobleza de sangre. De sangre era nobleza de privilegio. ¿Qué pasó, muchachos? La B tampoco es. Otra clave. La A, a ver. Al uso de los recursos humanos y naturales conquistados para construir un efectivo sistema burocrático y militar. No, no entiendo qué quiere decir eso. A ver, el dominio que ejercieron los incas sobre estos pueblos se debió primordialmente a qué? Al uso de los recursos humanos y naturales. ¿Qué son recursos humanos? Ustedes han sido conquistados por mí, ahora voy a usar sus recursos humanos. ¿Qué es eso? La mano de obra. A trabajar para el imperio. Recursos naturales. Ustedes, ¿quiénes son? Los chimú. ¿Qué riqueza tienen? Metales preciosos. Trabajamos el oro y la plata. Vamos a usar sus metales preciosos también como tributos para el imperio. Inca malo. Así somos. Pero con todo lo que los vamos a obligar a trabajar y todo lo que les vamos a quitar como impuestos en sus recursos naturales, le vamos a pagar a la burocracia y a los soldados para que sean fieles. Ustedes van a ser parte de mi gobierno. Usted, jefe Chimú, pasa a ser parte de la nobleza de mi gobierno, va a ser parte de mi burocracia y usted también va a beneficiarse de esos recursos y sus soldados del pueblo van a ser mis soldados del Cusco. Ya, esa es la clave entonces. Solo que la clave está con palabras bastante rebuscaditas, pero por ahí va. Siguiente. En el Tahuantinsuyo, la reciprocidad asimétrica consiste en dar y recibir bienes y servicios de similar valor material o simbólico. Esta práctica se llama Aini y se llevaba a cabo entre quienes. El Aini solo se hace entre... Yo te ayudo y tú me ayudas. Aini es reciprocidad simétrica. Correcto, Hatun Runas y familiares. Siguiente. La región de Rupa Rupa, también llamado Magua, ojo, eso es la selva, perteneció a qué suyo. Los incas conquistaron solo hasta la selva alta, no la selva baja. Eso es el anti-suyo. A ver, bajamos aquí.
Los incas no conquistaron la selva baja, solo la selva alta. ¿Cuáles son las razones por las que no conquistaron la selva baja? De la misma razón por la que no conquistaron ni a los chilenos ni a los colombianos ecuatorianos. Su organización política de esos selváticos era dispersa y sin un poder centralizado. Claro, como era disperso, no había un lugar donde el Inca dijera, vamos a capturarlos porque ahí viven. No, eran dispersos. No tenían un poder centralizado, paraban escapándose entre sus árboles y era más difícil saber dónde están ubicados. Los pueblos amazónicos tenían superioridad en táctica militar. No, ni fregando. Los amazónicos, por más valientes que sean, se basaban en sus arcos y sus flechas. El ejército inca, en cambio, tenía su porra, su macana, sus tremendas armas. Existía una densa vegetación, lo cual dificultaba la comunicación. De acuerdo, 1 y 3. Ya, ese estaba más o menos fácil. Siguiente. Perdón, es la número 7. Durante el reinado de Tupac Yupanqui, el Tahuantinsuyo se extendió por la meseta del Collao y en la costa central, gracias a alianzas logradas con los Lupacas. Los Lupacas son aymaras, ¿no? Y los Chincha. Ojo, te está diciendo alianzas. Si hablamos de alianzas es porque no hubo guerra, fueron pactos pacíficos. Sin embargo, en el norte sí que le hizo la guerra porque se juzgó después de una tenaz oposición al poderoso imperio Chimú y a los Cañaris de Ecuador. Observando la siguiente acción de Yupanqui, se puede inferir que los métodos de expansión del imperio incaico eran tanto haciendo alianzas como haciendo guerras, ¿no? Porque acá dice alianzas y por el otro lado haciendo sojuzgamiento. ¿Cuál sería acá la clave? Dicen la A, a ver, formas de negociación para construir alianzas políticas. Sí, hay negociación, lo hizo con los Chimcha y con los Lupaca. Pactos militares con enemigos y rivales poderosos. Si tu enemigo es poderoso, jamás harías un pacto, porque la palabra pacto incluye algo pacífico. Un pacto militar. Profesor, pero puede ser una alianza para unirme a ustedes en la guerra. Pero ¿cómo te vas a unir a alguien que es tu enemigo? A ese sí lo chancas de frente. No, falso. Estrategias militares para dominar a pueblos rivales. Si es un pueblo rival, ahí sí con todo tenemos que hacer estrategias de guerra, como se empleó con los Chimú cuando le cortaron los canales de agua. Derrotas militares a posibles aliados. Pero si es un posible aliado de los incas, o sea, es una cultura bacán, chévere, que quiere aliarse a los incas, ¿cómo los vas a derrotar militarmente a tus propios aliados? Eso es ilógico. 1 y 3 es la clave. Siguiente. ¿Cómo se le llama a esa función donde los excedentes producidos por el pueblo son almacenados en los tambos y luego, entre emergencia, el Inca lo entrega? Lo expliqué. Redistribución. Siguiente. ¿Verdadero o falso sobre el ejército inca? Ahí sí se ponen a pensar, ¿no? Esta sí está más a pensar. Ya, a ver qué piensan ahí. Profesor, ¿la planificación logística de la guerra estaba a cargo de los sirvientes? No, ni fregando. Esto es falsazo. A ver otra. ¿El servicio militar era obligatorio para todo Hatun Runa? Por supuesto que era obligatorio para todo Hatun Runa. Todos tienen que hacer, sí, por eso se llama obligatorio, pues, ¿no? Ah, eso es verdadero.
La oficialidad reclutada procedía de los Hatunrunas de todo el imperio. ¿Qué significa la oficialidad? Los jefes del ejército. Si es los jefes del ejército, no son de gente común y corriente. Ahí sí tiene que ser de la familia del Inca, ¿no? O de la gente especializada de confianza. Entonces, no puedes decir que la oficialidad es reclutada de todos los Hatunrunas. No pueden ser comunes y corrientes, ¿no? Los comunes y corrientes que van a la guerra son los Aucarunas. La oficialidad son los Apoquispay, ¿no? Que era gente de rango. Entonces, esto es falso. Estaban constituidos por soldados de distintas etnias. Si son soldaditos comunes y corrientes, claro que está integrado por diferentes etnias, porque el Inca los recluta. Aquí está la clave. Siguiente. La victoria inca sobre los chancas causó que se inicie la expansión con Pachacútec, ¿no? Los incas vencieron a los chancas por una práctica política, fue parte del... Ajá. Por medio de una práctica política. ¿Cómo fue que los incas derrotaron a los chancas? Por una práctica política, que fue parte de la forma de estrategias que emplearon. ¿En qué consistió esa práctica política? O sea, en otras palabras, ¿cómo fue que los incas le ganaron a los chancas? Yo te lo conté. Inventaron el mito de que las piedras se volvieron soldados, pero ¿cuál era la verdad? Ya te olvidaste, claro, pues las alianzas que hicieron porque los vecinos cusqueños salieron a ayudar a los incas. Ya, la última pregunta porque el tiempo ahora sí volé. Dadas las siguientes proposiciones sobre la política y sociedad del Tahuantinsuyo. A ver. 1. El imperio del Tahuantinsuyo se caracterizó por ser homogéneo socio y culturalmente. Eso es recontra falso. Chancas por acá, incas por acá, chimus por acá. ¿Cómo va a ser homogéneo? Es heterogéneo. Cada suyo estaba dividido en provincias. Sí. Cuyos límites a menudo coincidían con las fronteras étnico-políticas preincaicas. Ya. El núcleo social básico andino era el ayu, donde la autoridad era ejercida por un curaca o cacique. ¿El jefe del ayu era el curaca, también llamado cacique? Sí, yo te lo dije, curaca, jefe del ayu, día 2 y 3. Una más para que se vayan bien. De los grandes sistemas de regadío como el canal, la cumbre, los puquios o galerías filtrantes, las terrazas de cultivo andenes y los camellones, esta es una pregunta de clases pasadas. Estos sistemas de regadío corresponden a las siguientes culturas. Si es canal a cumbre, es Mochica. Galerías filtrantes es Nazca. Andenes es Tiahuanaco. Huari también. Y los camellones es Tiahuanaco. Ajá, acá está. Ya está. Nos queda 1, 2, 3, 4. 4 preguntitas. A ver, algo rapidísimo. De los siguientes grupos de gobernantes, ¿cuál cada uno está ordenado según sus periodos históricos? Periodos, este es facilito, pues orden cronológico sería así, ¿no? Ya. Otra. El Tahuantinsuyo estaba compuesto por suyos. Él fue el suyo de mayor población. Ese fue el Chinchay-suyo. Y el que estaba cerca de la selva, el Antisuyo, porque ahí se cultivan hojas de coca. Los Pururaucas eran los jefes del ejército. Perdón, no. Los Pururaucas son los soldaditos. Los Pururaucas en la historia inca tendrían una relación con las piedras que se volvieron soldados. Las piedras que se volvieron soldados para derrotar a los chancas. Y eso está en relación con el origen no, de los huancas no, de los chancas. Cuando Pachacútec derrotó a los chancas e inició el imperio inca, el origen del imperio. Imperio es cuando empieza la expansión. La arquitectura inca. De la siguiente imagen, marque la alternativa que contenga características de la arquitectura inca. Esto es Sacsayhuamán. Religiosa no es. Construcción culminada por Huayna Cápac, no. Construcción civil y administrativa que contiene la plaza de Huaycaypata, no. Fue construida en honor a Huiracocha. A ver, no he leído bien. La arquitectura incaica considerada bla bla bla, de acuerdo con numerosas investigaciones, su simetría fue característica de conocimientos de un empleo de fortaleza fortificada como Machu Picchu. La siguiente imagen corresponde a una construcción incaica. Esto es Sacsayhuamán, sin duda.
La arquitectura religiosa que se ve la construcción culminada por Huayna Cápac, Calcarabal, Humo, es una construcción civil y administrativa que contiene la plaza de Calcuta por construir un árbol recogido en su apogeo, buena expresión donde se enseña la nobleza y la saga del uso de los Kipucamayo. ¿What? No encuentro clave acá, muchachos. Esta pregunta sí, te confieso que no la hice yo, la jalé de por ahí porque necesitaba, estaba apurado, no tenía tiempo.